En este capítulo les voy a explicar cómo hacer para quienes estuvieron trabajando su página desde un servidor local puedan migrarlo hacia el servidor web, es decir, hacia la empresa de hosting. Si ustedes decidieron hacer la página web en el servidor local para no tener que contratar un hosting mientras la diseñaban, luego de terminar todo el diseño de la página web van a necesitar hacer la copia desde la versión local hacia el servidor, para que así la página quede visible en internet. Para hacer este proceso entonces vamos a tener que instalar un plugin. Vamos a arrancar desde el panel de control de WordPress, como hacemos siempre. En este caso estoy en la versión de localhost /wordpress /wp-admin. Yo venía trabajando la página directo en el hosting, pero lo que hice fue traerla a mi servidor local para mostrarles cómo es el proceso de llevarla hacia el servidor web. Entonces voy a empezar instalando el plugin. Para eso vamos a ir a añadir nuevo. Y acá en el buscador vamos a escribir Duplicator. Y este que sale acá, el primero de todos, lo instalamos y después lo activamos. Una vez que lo tenemos activado, vamos a ver que acá en el menú de la izquierda nos aparece un ítem nuevo que se llama Duplicator. Y acá vamos a tener que ir a la opción Paquetes. Y desde acá vamos a ir al botón Crear Nuevo. Acá vamos a dejar todo como está, no tocamos nada, hacemos clic en siguiente y acá vamos a ver que nos ponga todos los ítems en verde, así como está acá, quiere decir que está todo correcto para exportar la página y después hacemos clic en crear. Acá simplemente tenemos que esperar que se termine el proceso, según el tamaño de la página, la cantidad de imágenes que hayan utilizado, etcétera, puede que tarde más o menos tiempo, pero solamente debemos esperar que termine. Una vez que termina, el plugin nos va a generar dos archivos, un instalador y un archivo comprimido con todos los datos adentro. Lo más fácil es hacer clic acá, donde dice descargar con un clic, y nos va a pedir permiso acá arriba para descargar varios archivos. Le ponemos permitir y van a ver que les descarga un installer PHP y un archivo comprimido .zip, que es el que tiene todos los datos de la página. Si con este botón les llega a dar problemas para descargar, lo que tiene que hacer es descargar primero el instalador y después el archivo haciendo clic por separado en ambos botones. Una vez que lograron descargar los dos archivos, ya estamos listos para el siguiente paso, que va a ser ir a nuestro hosting y crear la base de datos. En esta lección lo que vamos a hacer es crear la base de datos dentro de nuestra empresa de hosting para poder después importar el sitio. Si yo ahora entro en mi dominio que venía usando, el de ecoweb.online, vamos a ver que la página no existe. Me aparece esta web que es la de bienvenida cuando recién creamos el hosting. Yo eliminé todo para mostrarles cómo es el proceso de migración. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar al panel de control de nuestro hosting, que en el caso de que hayan contratado Hostinger, que fue la empresa que les recomendé, es hpanel.hostinger.com. Ahí van a poder loguearse con su usuario y contraseña si no lo hicieron. Y acá donde les sale la página web de ustedes van a ir a administrar. Y vamos a buscar donde dice administrador de archivos. Ahí vamos a hacer un clic. Y vamos a buscar la carpeta que se llama public-html. Dentro de esa carpeta, que ahora solamente tenemos este default PHP, tenemos que subir esos dos archivos que antes exportamos en el video anterior. Me voy a ir acá arriba donde dice Upload Files, Select Files, y acá me voy a la carpeta de descargas y voy a seleccionar primero el archivo comprimido, le hago doble clic y después Select Files otra vez, selecciono Installer. Y ahí tenemos los dos archivos y hago clic en Upload. Y esperamos a que se suban. Muy bien, una vez que se terminaron de subir los archivos, ahora sí vamos a ir de nuevo al panel de control donde estábamos antes. Y vamos a ir a la parte de base de datos. Acá en base de datos vamos a crear una nueva base de datos que le vamos a poner un nombre cualquiera, pero lo vamos a anotar bien porque lo vamos a necesitar en el paso siguiente. Entonces acá le inventamos un nombre cualquiera, dentro de lo posible, algo que sea no muy común por seguridad, para que nadie lo pueda adivinar. Yo le voy a poner deco, así, un número cualquiera.
Ese para la base de datos. Después un nombre de usuario. Le podemos poner. Y una contraseña también, que podemos usar el generador de contraseñas para que nos genere así algo aleatorio que sea más difícil de adivinar. Y lo que voy a hacer es en un bloc de notas anotarme estos datos para que cuando los necesitemos en el paso siguiente tenerlos a mano. Y listo, ahí como ven acá abajo aparece la base de datos creada. Entonces hasta ahora lo que tenemos hecho es descargamos todos los datos de nuestro servidor local, los subimos hacia nuestro servidor web y creamos una base de datos que por ahora está vacía y es donde vamos a importar todos los datos de la web que antes exportamos. Y en la siguiente lección lo que vamos a hacer es importar todos los datos al servidor web. El siguiente paso que tenemos que hacer es abrir una pestaña nueva en el navegador y vamos a poner la dirección de nuestra página web, en mi caso decoweb.online, y le voy a poner /installer.php, enter. Y ahí se nos va a abrir esta pantalla que es la que nos va a permitir hacer la importación. En mi caso me está dando un error porque las versiones de PHP del servidor local y del servidor web no son exactamente iguales, pero no hay ningún problema. Lo voy a tildar acá, que leí y acepto los términos y condiciones. Clic en Next y esperamos a que se extraigan los archivos. Una vez que terminó ese proceso, pasamos al paso número 2. Acá lo que tenemos que hacer es cargarle los datos de la base de datos que creamos en la lección anterior, que es lo que habíamos anotado acá en el bloc de notas. Entonces lo que voy a hacer es copiarme el nombre de la base de datos, lo pego acá, después tengo el nombre de usuario, lo pego acá y la contraseña la pego acá. Hacemos test database para ver si funciona correctamente. Acá se nos pone todo verde, así que podemos hacer clic en next. Acá nos hace confirmar los datos que generamos antes, clic en OK y esperamos a que se instale. Una vez que se instala pasamos al paso 3, que nos pide que confirmemos el título de la página, la URL, la ruta dentro del servidor y después hacemos clic en Next otra vez. Y listo, acá nos avisa que la importación se hizo correctamente y lo que tenemos que hacer es ir al admin login para que elimine los archivos de instalación y quede la página web instalada definitivamente. Hacemos un clic ahí. Acá vamos a entrar con nuestros datos de acceso originales, los que usábamos antes en el servidor local. Esos datos les recomiendo que si habían puesto algo muy fácil, después lo cambien. Y después hacemos clic en acceder. Acá como vemos nos avisa que se hizo la limpieza de los archivos del instalador. Eso está bien que así sea por seguridad para que no creen esos archivos accesibles desde el servidor. Y listo, con eso estaría el proceso terminado. Para ver que esté todo bien voy a abrir la página desde el dominio y como vemos ya está todo cargado y funcionando con todas las imágenes, todos los plugins. Voy a ir a blog para ver que estén bien los artículos. Como vemos está todo lo mismo que estuvimos diseñando durante todo el curso, está todo ok, todas las imágenes funcionan, el formulario de contacto, el mapa, está todo perfecto. Así que con eso tendríamos terminada la migración desde el servidor local hacia el servidor web.